El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y bueno, este versículo nos habla acerca de las divisiones, ¿sí? Las divisiones de la iglesia, en la iglesia, que se producen a causa del obrar de Satanás, ¿sí? El obrar del enemigo había estado actuando de una manera muy complicada que atacó a esta iglesia. Dicho sea de paso, el mismo capítulo primero nos habla de que es una iglesia muy bendecida, que está llena de dones, que está llena... los dones son manifestaciones del Espíritu Santo, pero a la vez son regalos de Dios. Es decir, que Dios había bendecido a esta iglesia de una manera muy especial, muy fuerte, muy gloriosa. Sin embargo, el enemigo había entrado a la congregación y había generado una división muy profunda. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo le está diciendo aquí: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya cuando uno toma el nombre de Jesús, quiere decir que está tomando autoridad, ¿no? Está diciéndole, muchachos, en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre con autoridad para deshacer toda obra del diablo y para también deshacer todo comportamiento que no contribuya al crecimiento de la iglesia. Dice que habléis todos una misma cosa, tener un mismo idioma. El idioma de Dios, el idioma del Señor. El fin de semana hablamos un poquito acerca de los peligros que tenemos, ¿sí?, para alabar y para ser un adorador. Y uno de esos peligros es la queja y otro es la crítica. Pero lo que tenemos que decir que ese es el idioma del diablo. El idioma de Dios es alabanza, es fe, es unidad. Y el idioma de Satanás es crítica, es división, es queja, es rezongo, ¿sí? Y muchas veces los creyentes, influenciados por otros o por allí, por nuestra propia naturaleza o nuestra familia, venimos de una familia que se comporta de esta manera, hablamos así. Pero ese hablar, ese clase de idioma que utilizamos, no es un idioma que genere unidad entre nosotros. Va a generar división, va a generar conflicto, va a generar contienda. Por eso tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Que no haya entre vosotros divisiones. El apóstol Pablo aclara que la iglesia se había dividido en favor de los predicadores que iban a predicar a la iglesia. ¿Sí? Había predicadores itinerantes en aquellos tiempos donde iban a las iglesias a predicar. Y bueno, una parte de la iglesia dijo, no, yo soy de Apolo, que era uno de ellos. Y otro decía, no, yo soy de Pablo, porque Pablo es el que fundó esta iglesia. La cosa es que se dividió la congregación. Ahora, ¿por qué se dividió la congregación? Muy sencillo. Más adelante, el apóstol Pablo nos habla que la iglesia había permitido un varón y una mujer que habían cometido un pecado muy grave. Muy grave. Dice Pablo que era tan grave que ni los mundanos lo aceptaban ese pecado. Los mundanos lo rechazan y lo atacan con mucha firmeza porque es un pecado muy grave. Sin embargo, la iglesia lo permitió. Acá vemos, mis hermanos y amigos, que el pecado es un enemigo muy grande. Jesús vino a salvarnos y a limpiarnos de pecado, porque Él mismo consideraba que eso era pero muy nocivo y que necesitábamos ser perdonados de pecado para ir a la presencia del Señor. Sin embargo, muchas veces
querer ser misericordiosos y amorosos, permitimos pecados que son muy graves, muy graves. Tienen que leerlo ustedes después en la palabra y se van a dar cuenta la gravedad de esta situación. Cuando es así, la iglesia tiene que tomar una decisión, lo que se llama en los días de hoy una disciplina. Tiene que hablar con las personas y si ese pecado es muy grave, tiene que resolverlo rompiendo y apartándose del pecado, ¿sí? Y si la persona no toma esta decisión de alejarse del pecado, entonces uno tiene que invitarlo a que busque a Dios, pero no insertado en la congregación, porque el pecado es muy grave, el pecado es muy grave. El pecado es lo que trajo la división en la iglesia, el pecado que ellos permitieron. Cuando el pecado entró Satanás. Y cuando entra Satanás, no sabemos lo que puede pasar. En este caso hubo división y la iglesia, que estaba llena de la bendición de Dios, perdía influencia espiritual porque habían cometido pecado al asociarse a los pecadores y habían cometido el pecado de división. Esto era la consecuencia de haber permitido entrar el pecado en la iglesia. Pablo le dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente y un mismo parecer. La pregunta es, ¿esto es posible? Y la respuesta es sí. Porque nosotros somos limpios de pecados por la gracia del Señor. La sangre de Cristo nos ha limpiado. Y el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Él entra en nuestra vida, somos templo del Espíritu de Dios, entonces ya no somos la persona que éramos. Ahora somos una nueva criatura en Cristo y el Espíritu Santo nos conduce a la voluntad de Dios. Claro, pero todo esto quedó sin fuerza, perdió vigor porque el pecado había entrado en la iglesia, ¿sí? Y con el pecado Satanás trayendo división. Entonces el Espíritu Santo no tenía la autoridad que debía tener. El pecado en la congregación, la división en el corazón de los hermanos, el Espíritu Santo estaba a un costado. No le daban la importancia y el valor que el Espíritu Santo tiene como cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu Santo de Dios cada día. Tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados cada día. Tenemos que humillarnos delante del Señor y pedirle que el Espíritu Santo nos una a toda la iglesia. Los hermanos desunidos, los hermanos que se aíslan, los hermanos que se alejan, son hermanos que lamentablemente se exponen a que Satanás haga con ellos lo que él quiera. Y ellos están siendo personas que le están favoreciendo a Satanás el obrar sobre ellos. Por eso es tan importante poder estar unidos a la iglesia. Es tan importante poder unirse y orar juntos, teniendo un mismo parecer, un mismo pensamiento, enfocado en el mismo lugar. No, el enemigo quiere que nosotros nos preocupemos, que nos distraigamos, que miremos para acá, que miremos para allá. Pero Pablo dice, tienen que pensar, tienen que estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Veo que hay personas que dicen, bueno, a mí me parece que esto, no, a mí me parece lo otro. Bueno, parece que en aquellos tiempos, valga la redundancia, ¿no? Parece que en aquellos tiempos el parecer era muy común, como los días de hoy. Y Pablo dice, no, pero ustedes tienen que tener el mismo parecer entre todos ustedes. En estos días de oración, estamos buscando al Señor, no con ayuno, los días de calor no favorecen al ayuno, baja la presión, pero sí la oración de los miércoles, la oración de los jueves, sí lo podemos hacer en nuestra casa, tomar una hora y media de oración, buscando la presencia de Dios. Nosotros oremos por la unidad de la iglesia, porque donde el enemigo entra, y con esta fiesta entra por todos lados, ¿no? Vienen a nuestra casa
familiares, gente que está en una manera de vivir realmente donde Satanás es el centro de su vida, genera opresión en nosotros, trae discordia en las familias creyentes. Muchos hermanos me están diciendo, hay cantidad de trabajos, pastor, de Umbanda en mi barrio, me han contado esto allá los hermanos de Marcos Paz, los hermanos de Merlo, de Padua, la cantidad de trabajo, de brujería, de hechicería, y todo eso genera opresión para que nosotros reaccionemos como el diablo quiere que reaccionemos. Pero nosotros no somos de él, ya no somos más de él, ahora somos del Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos, reprendemos al diablo, nos limpiamos de pecado y nos unimos en una misma mente y en un mismo parecer, porque el Señor nos ha dado la victoria. ¿Sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta batalla va a traer muchas almas para el reino del Señor si la enfrentamos en victoria con las armas que el Señor ya nos ha entregado. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Deshacemos toda división en la iglesia, todo espíritu de desunión, Señor, todo el pecado por el cual hemos estado tan cercanos, Señor, en este tiempo de familia, en este tiempo de fiesta, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos perdón por todos nuestros pecados, que nos limpie, Señor, que tu sangre poderosa limpie nuestra mente, limpie nuestro corazón, limpie nuestra boca, Señor, de toda queja, de todo rezongo, de toda maldición, Señor, en el nombre de Jesús. Y prepara nuestras vidas para estar unidos los unos a los otros, Señor. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.